Alabamos al Señor porque podemos reunirnos y escuchar la palabra de Dios nuevamente. Si es la primera vez que me escuchan, es probable que hayan oído muchas cosas que les resulten nuevas o distintas a lo que normalmente escuchan en la mayoría de las iglesias. Por ejemplo, aquí le decimos a la gente, no den, lo cual es 180 grados opuesto a lo que se escucha en otras iglesias, porque no nos interesa su dinero, tampoco el que se hagan miembro de nuestra iglesia o cualquier otra cosa similar, porque estamos más interesados que una persona tenga una relación correcta con Jesucristo y con el Padre. Si pueden tener una relación correcta con Dios y vivir una vida piadosa donde quiera que estén, no tienen que ser parte de nuestra iglesia. Si viven una vida piadosa como testimonio de Cristo en cada área, especialmente en el área del dinero, estamos felices. No le pedimos a nadie que se una a nuestra iglesia. Simplemente vivan una vida piadosa donde estén. Sean un testimonio y reúnanse con 2 o 3 personas con la misma mentalidad. Porque ¿saben cuál es el tamaño mínimo para una iglesia según Jesús? 2 o 3. La característica de una iglesia del Nuevo Testamento no es un diseño específico, sino que Cristo esté ahí en medio de ellos. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el versículo que nos enseña el tamaño mínimo de una iglesia. No son 200, ni 2000, ni 3000 personas. Son 2 o 3. Por eso debemos leer las escrituras con atención. Muchos lo leen así. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Incorrecto. ¿Qué dije mal? Lo repetiré. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Incorrecto. Donde están 2 o 3 reunidos por el Espíritu Santo en mi nombre. Estar reunidos significa que alguien más los reunió. No se trata de que tú vayas a buscar a 2 o 3 personas y digas, bueno, vamos a reunirnos en mi casa. Jesús está aquí. Él no está ahí. ¿Fueron reunidos? ¿Quién los reunió? ¿Fue el Espíritu Santo? Así es como hemos comenzado cada iglesia que se ha fundado en cada país en los últimos 50 años, siendo reunidos por el Espíritu Santo. Nunca hemos intentado simplemente reunirnos diciendo, queremos comenzar una sucursal de nuestra iglesia. Eso es basura, es una tontería. Eso nunca será la iglesia de Jesucristo. Será simplemente una reunión de personas conectadas a algún grupo. Pero cuando el Espíritu Santo nos reúne, no en el nombre de algún grupo o de cualquier otra cosa, sino en el nombre de Jesús, ahí está el comienzo de una iglesia del nuevo pacto. Eso es lo que Jesús quiere ver en cada parte del mundo, en cada país y en muchas ciudades. Por eso esperamos que muchos de ustedes que vienen de distintos lugares escuchen el llamado del Espíritu Santo, sin importar a qué iglesia pertenezcan. Quizás en tu hogar el Espíritu Santo reúna a 2 o 3, porque Él es quien debe reunir. Así fue como comenzó todo en mi hogar, con mi esposa Annie, cuando literalmente nos echaron de una iglesia bautista. Así fue como sucedió. Recuerdo muy bien la fecha, el 17 de agosto de 1975. En aquel entonces estaba predicando en una iglesia bautista, aunque no éramos miembros de la iglesia. Yo me ofrecía a predicar allí todos los domingos, pero puse 2 condiciones. Nunca aceptaría un título, jamás he tenido uno en mi vida, y tampoco aceptaría un salario.
Prediqué todos los domingos durante un año bajo estas dos condiciones. No me den un título y no me den un salario. Prediqué allí hasta que empecé a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Después de un tiempo, la junta directiva de la Iglesia Bautista dijo: hermano Zach, no creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, así que por favor renuncie. Yo dije: está bien, ¿me darán la oportunidad de hablar una última vez el próximo domingo para despedirme de todos? Ellos dijeron: no, no lo haremos. Está bien, muchas gracias, que Dios los bendiga. Quiero asegurarles que no le pediré a nadie que se vaya de esta iglesia conmigo. No causaré una división. No soy un siervo de Dios que anda por ahí causando divisiones. Dios los bendiga a todos. 2 o 3 días después se dieron y se sintieron arrepentidos y me dijeron: está bien, hermano Zach, puede hablar una última vez. Y me levanté a predicar ese domingo. Lo recuerdo muy bien, la mañana del 17 de agosto de 1975. Y dije: hubo un día en que los hijos de Israel, después de salir de Egipto, llegaron a un lugar llamado Cades Barnea y enviaron a algunos espías a la tierra de Canaán, la cual Dios les había pedido que fueran a ocupar. Al regresar, 10 de los espías dijeron: no podemos entrar allí. Los gigantes son demasiado grandes y fuertes. Pero 2 de los espías, Josué y Caleb, dijeron: si Dios está con nosotros, podemos ir. A esas personas nosotros los comeremos como pan. Esas fueron las palabras que él usó, como pan. Pero escucharon a los 10 espías y se dieron la vuelta. Y a eso es lo que yo llamo el momento de la decisión crucial. Fue un momento de decisión sumamente serio, una decisión que afectaría a sus familias y a 600,000 personas durante los siguientes 38 años. Una decisión. No entraremos, no queremos entrar ahí. Es peligroso. Esto no es la voluntad de Dios. No queremos esta doctrina. Y se dieron la vuelta. Y por eso yo lo llamé el momento de la decisión crucial. Ellos y su familia sufrieron durante los siguientes 38 años, hasta que todos murieron en el desierto. Estas cosas están escritas para nuestra instrucción. Y les dije: hoy su iglesia ha llegado a un momento de decisión crucial. Tienen que decidir. ¿Quieren rechazar el mensaje de ser llenos del Espíritu Santo o prefieren conservar su doctrina bautista? Ustedes eligen. Un par de meses antes de eso, un hombre piadoso que venía de otro país y tenía un don profético, se levantó en esa misma iglesia bautista. Esto fue un par de meses antes de que yo me fuera. Y dijo: queridos hermanos y hermanas, soy un visitante aquí, vengo de otro país, pero Dios me ha dado un mensaje para su iglesia. Yo estaba sentado ahí, llevaba predicando unos 10 meses en esa iglesia. Esto fue 2 meses antes de que me fuera. Él dijo: Dios les dice, escuchen a este hombre de Dios. Él ha sido enviado con un mensaje. Si lo rechazan, Dios se lo llevará de aquí y encenderá un fuego en esta misma ciudad, al cual vendrá gente de todo el mundo para calentarse las manos. Y eso fue exactamente lo que pasó. 2 de nosotros nos fuimos. Bueno, yo me iba solo. Pero el hombre que servía al Señor allí como pastor asistente dijo: si no quieren a Zach, yo también renuncio. Así que los dos decidimos irnos esa mañana y le pregunté a ese hermano: ¿qué haremos? Le dije que podía venir a mi casa y que nos reuniríamos allí. Así que su familia, mi esposa Annie y yo nos reunimos en nuestro hogar con nuestros hijos pequeños. No sabíamos que ese era el comienzo de una obra que Dios finalmente llevaría a extenderse a muchos países alrededor del mundo y a fundar decenas de iglesias en todas partes, donde no se predicaba simplemente el bautismo en el Espíritu Santo, donde el énfasis está en lo santo, en la inmersión. Bautismo significa inmersión en el Espíritu Santo. Y claro que teníamos los dones del Espíritu.
Orábamos por los enfermos, echábamos fuera demonios, hablábamos en lengua y todo eso. Pero el énfasis era la inmersión en el Espíritu Santo. Es como si te sumergieras en agua de un color específico y ese color quedara por toda tu ropa. La inmersión en el Espíritu Santo significa que serás santo. Nosotros enfatizamos eso porque no vemos mucha santidad entre muchas iglesias que predican la inmersión o el bautismo en el Espíritu Santo. Hay conflictos, peleas, mucho ruido, emoción y muchos instrumentos musicales. Pero, ¿y la santidad? ¿El ser libres del amor al dinero? ¿Ser libres de peleas y conflictos? ¿El divorcio? Hay muchos divorcios en la iglesia que predican del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es una falsificación, es un engaño, una deshonra para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros dijimos, Señor, presérvanos, y el Señor nos ha preservado a lo largo de estos 40 o 50 años. Nunca hemos cambiado el mensaje ni un poco. Predicamos el mismo mensaje continuamente. Jesucristo puede salvarte de todo tu pecado. Él no solo puede perdonar tu pecado. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento. En Salmo 103:3 dice, bendice alma mía al Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades. David dijo eso 1000 años antes de Cristo. Ese es el Salmo capítulo 103. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento. Pero el mensaje del Nuevo Testamento que vimos fue Mateo 1, verso 21. Bendice al Señor porque Él te salvará de tu pecado. Yo suelo poner este ejemplo. Supongamos que los trabajadores de una construcción están cavando un hoyo frente a nuestra casa y mi hijo de 6 años se acerca y yo le digo, hijo, no te acerques o caerás en ese pozo profundo. Y ya saben cómo son de curiosos los niños pequeños. Él se acerca a ese pozo y se cae y grita, papá. Yo voy y él me dice, papá, perdón por desobedecerte. Yo le respondo, está bien, hijo, te perdono. Adiós. ¿Lo he perdonado? ¿Sí o no? ¿Pero lo he salvado? ¿Entendieron la diferencia entre perdón y salvación? Cuando hablamos de salvación, solemos pensar solo en el perdón. Yo perdono a mi hijo por su desobediencia, pero no lo he salvado. Lo salvo cuando lo saco de ese pozo. Jesús no vino solamente a perdonar. La primera promesa del Nuevo Testamento está en Mateo 1, verso 21. Él salvará. Eso va más allá del perdón. Él salvará a su pueblo, pero no del infierno. Nunca he predicado la salvación del infierno. Yo predico la salvación del pecado. Y si eres salvo del pecado, un día serás salvo del infierno. No me interesa predicar la salvación del infierno. Me interesa que la gente se salve del pecado ahora mismo. Y hemos visto que eso sucede en las vidas de las personas. Hemos visto hogares transformados y familias que vivían en tensión recuperan una comunión gloriosa los unos con los otros. Esa es la obra que Dios ha hecho ahora en muchas partes del mundo. Y fuimos a esa promesa en Hechos 1, verso 8, que dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. En aquellos días se refería a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Para nosotros en la India significaba Bangalore, el estado de Karnataka, toda la India y hasta los confines de la tierra. Así que empezamos distribuyendo discos. En aquel entonces usábamos discos y casetes para difundir nuestros mensajes. Y así llegamos a Bangalore, Karnataka y a la India. Entonces le dije, Señor, tú también dijiste que hasta los confines de la tierra. Oramos, esperamos y muchos años después, de repente, surgió YouTube de forma gratuita. Pudimos subir nuestros mensajes ahí y logramos llegar hasta los confines de la tierra. Recibimos respuestas de 186 países que reaccionaron al mensaje sobre el poder del Espíritu Santo para salvarnos del pecado. Y personas se unieron para formar una comunidad local que, aunque comenzó con 2 o 3 personas, terminó creciendo en números. No nos interesa una mega iglesia, nos interesa una iglesia santa. Jesús vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, y esa es la razón por la que Él nos sumerge en el Espíritu Santo.
Esa es la segunda promesa en el Nuevo Testamento. Él los bautizará, los sumergirá en el Espíritu Santo. Ambas promesas están relacionadas con la santidad y la libertad del pecado. Y eso es lo que hemos proclamado constantemente. A veces una iglesia comienza bien, pero luego ves que lo que predican 10 o 20 años después ha cambiado. Le sucedió a la iglesia luterana en los años 1500, también a la iglesia metodista en los años 1800. Después de que John Wesley muriera, poco a poco el mensaje cambió. Nosotros no queremos que nuestro mensaje cambie. Queremos que siga siendo la libertad del pecado y la libertad del miedo a Satanás. Lo otro que proclamamos es que fue todo lo que Jesús logró en la cruz. Por años, muchas personas solo han predicado: Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y por su sangre somos limpiados. Pero ¿fue eso todo lo que logró en la cruz? ¿Por qué deberíamos obtener solo una cuarta parte o el 25% de la herencia que nuestro padre nos dejó? Le he dicho a la gente: supongamos que tu padre es multimillonario y ha dejado una enorme herencia para ti, su único hijo o hija, y esa herencia está guardada en diferentes bancos de distintos lugares con un testamento que dice: esto es para mi hijo. Pero un abogado corrupto toma ese testamento, hace trampa, se queda con el 90% del dinero y le da a ese pobre hijo solo el 10%. Ese es el tipo de engaño que ha estado ocurriendo en el cristianismo. Proclamamos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero ¿qué más pasó en la cruz? ¿Fue solo el perdón de los pecados? No. Nosotros predicamos una segunda cosa que está en Romanos 6, verso 14. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Romanos 6, verso 14. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 6, verso 6, porque en la cruz nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Lo primero que pasó en la cruz fue Romanos 5, versos 9 y 10, que dice: habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero lo segundo que pasó en la cruz fue que en esa misma cruz nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, según Romanos 6, verso 6. Y surge la pregunta: si yo vivo en el siglo XXI, ¿cómo pudo mi viejo hombre ser crucificado con Cristo hace 2000 años? Te diré cómo. Porque la Biblia dice en Efesios 1, verso 4, que fuimos escogidos en Cristo. ¿Sabes cuándo? Yo nací de nuevo en 1959, pero Dios me escogió antes de crear los cielos y la tierra. Efesios 1, verso 4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Si has nacido de nuevo, querido hermano o hermana, ¿sabes que Dios ya conocía tu nombre antes de crear el cielo y la tierra? Antes de Génesis 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de eso, Él ya conocía a Zac Punen. Y si has nacido de nuevo, Él te conocía a ti. Por eso Él pudo ponernos a ti y a mí en Cristo miles de años después en la cruz. Porque Él nos conocía en Cristo antes de que el mundo fuera creado. Él pudo unirnos con Cristo en la cruz para que nuestro viejo hombre muriera con Él. Y la razón es, según Romanos 6, verso 6, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esta es la verdad que no ha sido proclamada. Por eso ves a creyentes en todo el mundo que siguen siendo esclavos del pecado, esclavos de la ira, esclavos de la amargura, esposos y esposas que pelean entre sí, esclavos de la depresión, esclavos de la queja, esclavos de la mentira, esclavos de engañarse unos a otros, esclavos de estafar al gobierno con los impuestos porque aman el dinero, son esclavos del dinero. Todo esto pasa porque no han comprendido la segunda gran verdad, que Dios nos puso en Cristo y crucificó al viejo Zac Punen, a tu viejo yo, en esa cruz. Ahora, si no supieras que tus pecados fueron puestos en la cruz, seguirías viviendo en culpa con tu pecado. Cuando yo no sabía que mi viejo hombre había sido crucificado en la cruz, era un esclavo del pecado. Porque dice en Romanos 6, verso 6, que cuando sabes que tu viejo hombre fue crucificado con Cristo,
Ya no eres esclavo del pecado. Alabado sea el Señor. Esa es la segunda cosa que pasó en la cruz. ¿Dónde lo has escuchado? ¿Lo has oído en alguna parte? ¿Que tu viejo hombre fue crucificado? ¿Cómo fue crucificado? Y cómo Dios te conocía en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso Él pudo ponerte en Cristo incluso antes de que nacieras y crucificarte con Él, para que ahora ya no seas esclavo del pecado. Esto fue lo segundo que pasó en la cruz. Ahora, la tercera cosa que pasó en la cruz está en Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde se menciona algo más que pasó en la cruz y que casi nunca se proclama. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Por qué? Podrás decir que para morir por tus pecados y está bien, o que para crucificar a tu viejo hombre y eso también está bien. Pero hay algo más. Ese no es el final de las buenas noticias. Hay más que tu Padre Celestial multimillonario ha establecido como tu herencia. Hebreos 2, verso 14 continúa diciendo, para anular el poder del diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esa es la tercera cosa que pasó en la cruz. Satanás fue derrotado. ¿Sabes cuándo se prometió eso? Tan pronto como Adán y Eva pecaron. Ellos se culparon unos a otros. Adán dijo que Eva le dio del fruto y Eva dijo que la serpiente le dijo que comiera. Dios maldijo a la serpiente en Génesis 3, verso 14, diciendo, maldita serás. Recuerden que le hablaba al diablo, que estaba en esa serpiente, y la maldijo. La serpiente podía caminar erguida, pero a partir de ese día empezó a arrastrarse por el suelo. Así que si ves a una serpiente arrastrándose por el suelo, es debido a esto. El Señor dijo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3, verso 14. Verso 15. Y su simiente te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y el talón de Jesús fue herido, pero con ese mismo talón, él aplastó la cabeza de la serpiente. Esa es la tercera cosa que pasó en la cruz. Desde Génesis se profetizó que él lo dejaría sin poder. El diablo no está muerto, la serpiente no está muerta. Ha sido aturdida y dejada inconsciente. Él no puede tocar a un hijo de Dios. Él está muy vivo para los incrédulos, pero no para el creyente que cree que él fue derrotado en la cruz. Eso es lo tercero que pasó en la cruz, lo cual también se menciona en Colosenses. Permítanme leerles ese versículo. Estoy tratando de predicarles el evangelio completo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Qué pasó en la cruz? Colosenses 2, verso 14. Habiendo cancelado el documento de deuda, por nuestros pecados teníamos una deuda con Dios. ¿Saben que cada pecado que cometen es una deuda con Dios? Y nuestra deuda con Dios era de millones. Habiendo cancelado el documento de deuda, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aleluya. Pero eso no fue todo. Dice en el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, es decir, a los demonios y al diablo, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre Satanás a través de la cruz. Esa es la tercera cosa que pasó en la cruz. Por eso no le tengo miedo al diablo. Tuve miedo de él durante muchos años después de haber nacido de nuevo, porque nadie me dijo que Satanás fue derrotado en la cruz. Siempre vivía con temor. ¿Qué me hará? ¿Me hará tropezar? ¿Me tentará? ¿Me derribará? Ahora ya no le temo. Puedo afirmar con valentía que Satanás me tiene miedo a mí, y no por quien soy, sino porque Cristo vive en mí y porque mi conciencia está limpia.
Les digo a cada uno de ustedes, creyentes, si su conciencia está limpia y han rendido cada parte de su vida a Cristo, Satanás les tendrá miedo. Él les tiene miedo a tales creyentes. Estamos tratando de levantar un ejército de creyentes que asusten al diablo. No solo un ejército de creyentes que prediquen sobre el perdón de los pecados o incluso de la victoria sobre el pecado. Esa es la segunda cosa que pasó en la cruz, que tu viejo hombre ha sido crucificado, pero además proclamarás que el diablo te tiene miedo, porque Cristo habita en ti y en el nombre de Jesús él tendrá que huir. Eso servirá de testimonio para los demás. Recuerdo que justo cuando estaba por empezar un estudio bíblico en una conferencia en nuestra iglesia, de repente noté un alboroto en el pasillo. Teníamos dos pasillos en ese salón y todos miraban hacia el suelo. Yo me preguntaba qué estaba pasando, hasta que vi venir a un hombre arrastrándose como una serpiente. Cuando llegó al frente lo vi, no sé de dónde salió. Probablemente lo envió el diablo para interrumpir la reunión. Entonces dije, en el nombre de Jesús, acuéstate ahí. Y se quedó dormido al instante. Continué con el estudio bíblico y una hora después, cuando terminé y dije amén, él se despertó. Entonces dije, ahora podemos aconsejarlo. No sé si él estaba poseído, pero sí sé que hay autoridad en el nombre de Jesús. Muchos años después, una persona hindú que se había convertido a Cristo y que estuvo en esa reunión me escribió cuando él estaba pasando por un momento difícil, diciendo, hermano Zach, a veces me pregunto si todo este tema de Jesús muriendo por nuestros pecados es verdad o es solo una historia. Nunca lo he visto ni lo he escuchado, aunque lo he creído. Y nunca olvidaré aquel día cuando estaba sentado en aquella reunión y vi a ese hombre arrastrándose. Y tú lo reprendiste en el nombre de Jesús y él quedó paralizado. Sé que esto es real. El nombre de Jesús es poderoso. A veces Dios hace esas cosas para mostrarnos el gran poder que hay en el nombre de Jesucristo. Saben, hay un canto que dice, lleva el nombre de Jesús contigo como un escudo contra cada enemigo y cada adversario. ¿Cuántas personas conocen la autoridad que hay en el nombre de Jesús? Muchos creyentes viven asustados pensando que esto o aquello va a pasar. ¿Se imaginan a Jesús viviendo de esa manera en el mundo, preocupado por lo que pueda suceder? No. Y la Biblia dice que así como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Creen eso? Eso es lo que dice en Primera de Juan. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Qué promesa tan maravillosa es esa? Busquen conmigo ese versículo. Me estoy haciendo viejo. ¿Está en Primera de Juan capítulo 3 o en Primera de Juan capítulo 4? Está en Primera de Juan capítulo 4. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál? Versículo 17. Ese es. Me estoy haciendo viejo. Antes captaba estas referencias de inmediato. Oren por mí. Bueno, ya tenemos el versículo. Gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Hermano, a veces Dios me enseña que no puedes hacerlo solo. Yo necesito el cuerpo de Cristo. Dice en la última parte de Primera de Juan 4, verso 17. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Creen eso? Digan amén. ¿Qué significa eso? Como es Jesús, así soy yo en este mundo. Así eres tú en este mundo. ¿Cómo está Jesús hoy? Se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. No le teme a ningún demonio, no le teme a ninguna calamidad. No tiene miedo de que sube el precio de la gasolina, si baja el valor del dólar o cualquier otra tontería. Él no le teme a nada de eso. Como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Llévate esa promesa contigo y ve a vivir en este mundo sin miedo. Tienes un Padre en el cielo que cuida de ti. Él cuida de las aves. Recuerda el poema que mencioné el otro día acerca de un pájaro que le dice al otro, me pregunto por qué estos seres humanos están tan preocupados todo el tiempo. Y el otro pájaro le responde,
Tal vez es porque no tienen un Padre Celestial como nosotros. ¿Estará un pájaro diciéndole eso a otro sobre ti? Tal vez él no tiene un Padre Celestial como nosotros. Jesús dijo, miren las aves del cielo. El Padre Celestial las alimenta. Como Jesús es, así somos también nosotros en este mundo. Satanás ha sido derrotado. Su cabeza ha sido aplastada. Bien, les he mencionado tres cosas. ¿Cuál es la cuarta cosa que pasó en la cruz? Vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. No sé cuántos de ustedes saben esto, pero una de las peores palabras que la gente usa cuando se enoja con alguien es te maldigo. Te maldigo es una palabra terrible. En todas las religiones paganas les enseñan a la gente cómo maldecir a otros. Por ejemplo, dale esta comida, dale esta bebida o átale esto en la mano, y así caerá una maldición sobre él. La religión está llena de personas que intentan poner maldiciones sobre otros. En la ley del Antiguo Testamento había una maldición. Si no obedecías la ley de Dios, estabas maldito. Y todos nosotros hemos desobedecido la ley de Dios, cada ser humano. Pero dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió, es decir, nos ha comprado del mercado de esclavos, de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue el precio que pagó? Escucha esto, hermano y hermana. Es algo que a veces me hace llorar cuando lo pienso. Él se convirtió en maldición. No es que fue maldecido, sino que Él se convirtió en maldición cuando colgó en la cruz. Porque la Escritura dice en Gálatas 3, verso 13, maldito todo el que cuelga de un madero. Por eso Jesús no podía morir apuñalado o decapitado. Él tenía que ser colgado en un madero, porque está escrito, maldito es todo aquel que cuelga de un madero. Y él tenía que convertirse en maldición, no solo recibirla, sino convertirse en ella. En el versículo 13 dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Ser maldecido es una cosa, pero convertirse en maldición es otra. ¿Sabías que Jesucristo se hizo maldición por nosotros en la cruz? Gran parte del Evangelio no ha sido predicado completamente. Y yo nunca entendí todas estas cosas hasta que el Señor me bautizó en el Espíritu Santo y abrió mis ojos para leer las escrituras que había leído durante tantos años. Había leído ese versículo durante 16 años antes de entenderlo realmente. El Espíritu Santo abrió mis ojos. Puedes leer las escrituras y conocerlas de memoria, pero eso no cambia tu vida. La revelación ocurre cuando una escritura cambia tu vida. Cristo se hizo maldición por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Por eso nuestros pecados son perdonados. Fuimos crucificados con Cristo, por eso el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. El diablo fue derrotado por Jesús en la cruz, por eso yo tengo autoridad sobre el diablo. Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Qué recibo yo? El versículo 14 dice, a fin de que la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Así que como Cristo se hizo maldición, lo opuesto a la maldición es la bendición y lo opuesto a la muerte es la vida. Es decir, Cristo murió para que yo pudiera tener vida y Cristo destruyó el poder del diablo para que yo pueda tener poder sobre Satanás. Cristo se hizo maldición. Lo opuesto a la maldición es una bendición, para que la bendición de Abraham llegara a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces leí cuál es la bendición de Abraham que ha venido a mí a través del Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo es la inmersión total del Espíritu Santo. Y llenarme con el poder del Espíritu Santo es hacer que la bendición de Abraham venga a mí. Así que quiero descubrir qué es la bendición de Abraham. Quiero animarlos a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Por favor, cuando lean en el Nuevo Testamento cualquier referencia o cita del Antiguo Testamento, como maldito todo el que es colgado en un madero, o la bendición de Abraham, tienes que ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento trata principalmente de la historia de los judíos, pero hay ciertas citas aquí en el Nuevo Testamento que al regresar al Antiguo Testamento descubrirán su verdadero significado.
Así que cada vez que se encuentren con una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo, no sean perezosos en su estudio bíblico. Deténganse, no importa si leen solo un versículo al día, obtendrán algo de él. Así que regreso a la bendición de Abraham en Génesis capítulo 12. Ahí leemos sobre esta bendición de Abraham que ha venido a mí a través del Espíritu Santo. Y leí en Gálatas 3, verso 14, que el propósito del Espíritu Santo es darme la bendición de Abraham. Yo nunca supe eso. Recibirán poder mediante el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Mucha gente habla de poder, pero aquí está la clave, la bendición de Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 2, el Señor le dijo a Abraham dos frases. En Génesis 12, verso 2, en medio del versículo, te bendeciré, y al final añade, y serás bendición. Luego, el final del versículo 3 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la bendición de Abraham. Así que el Espíritu Santo ha venido a mí porque Cristo se hizo maldición por mí. Y yo recibo lo opuesto de una maldición, que es una bendición. En primer lugar, la bendición es que Dios me bendecirá. Él prosperará la obra de mis manos. Él bendecirá todo lo que yo haga. Él me bendecirá con salud y fuerza para servirle. Él bendecirá mi mente con inteligencia y entendimiento para conocer su palabra. Él me bendecirá con la habilidad de hablar su palabra si ese es mi llamado. Y Él bendecirá a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Y Él me hará una bendición para cada familia con la que me cruce. Vaya, yo digo, Señor, esto es maravilloso. Alguna familia entra en contacto con Zac Punen y su familia y son bendecidos. Eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Es porque mi Salvador se hizo maldición en la cruz. Y gracias a eso yo recibí el Espíritu Santo. Y los demás también son bendecidos. ¿Qué voy a hacer con esto? Algo fluyó a través de mí, yo simplemente fui un canal, así como la tubería por la que llega el agua a la llave. ¿Qué tiene de especial esa tubería? Nada. Lo importante es el agua que sale por la llave. Tú y yo solo somos una tubería, hermano. Asegúrate de que esa tubería no esté bloqueada por el pecado o por malas actitudes. ¿Por qué crees que el diablo hace que tengas malas actitudes hacia los demás? Porque quiere bloquear la tubería. Porque el diablo hace que no perdones a alguien para bloquear la tubería. Podrías haber sido una bendición durante los últimos 20 años, pero el diablo bloqueó la tubería y desperdició tu vida. Y el Señor te trajo aquí este fin de semana para eliminar todo lo que está bloqueando tu tubería, para que la bendición de Abraham venga a través de ti, sin importar qué tan débil o qué tan viejo seas. No creo que haya alguien aquí mayor que yo. Tengo 86 años. Y si el Señor puede hacer de mí una bendición, Él puede hacerte a ti una bendición. Créelo desde hoy. Jesús se hizo maldición por mí para que yo pueda hacer una bendición para otras personas. Dile eso al diablo y sigue diciéndolo hasta que se aleje de ti. ¿Alguna vez le has dado tu testimonio al diablo? Hablamos de dar testimonio en las reuniones, pero la Biblia dice que tenemos que darle nuestro testimonio a Satanás. ¿Cuántas veces has hecho eso? Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 12. En el versículo 10 habla del diablo, a quien llama el acusador de los hermanos. Dice en la última parte de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. En el versículo 11 dice que estas personas vencieron a Satanás. ¿Cómo lo vencieron? Por la sangre del Cordero y por el testimonio que le dieron a Satanás sobre lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Le han dado alguna vez su testimonio a Satanás? Enfatizamos el dar testimonio en la iglesia, pero aquí dice que vencieron a Satanás por la palabra del testimonio que le dieron a él. Esto no está hablando de dar testimonio en la iglesia. Yo le he dado mi testimonio al diablo muchas veces. Lo venzo por la palabra de mi testimonio. ¿Cuál es mi testimonio? Satanás, fuiste derrotado en la cruz.
No tienes absolutamente ningún derecho de tocarme a mí ni a mi familia. Fuera en el nombre de Jesús. Y cada vez que le he dicho eso a cualquier persona poseída por demonios, nunca he tenido que repetirlo una segunda vez. El demonio se va y eso no tiene nada que ver conmigo, porque eso no le funciona a ustedes, porque no lo creen. Eso es todo. Yo lo creo. Esa es la única diferencia. Los pecados de ese hombre fueron cargados por Cristo en la cruz, pero él sigue sufriendo en sus pecados. ¿Porque mis pecados han desaparecido? Porque lo creí. Él cargó con mis pecados y se han ido. Ese hombre sigue viviendo en sus pecados porque no cree que Jesús haya tomado sus pecados. Otro hombre no cree que su viejo hombre fue crucificado con Cristo, así que sigue siendo derrotado por el pecado. Yo creo que mi viejo hombre fue crucificado. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Jesús. Creo que no hay maldición sobre mí porque creo que Cristo se hizo maldición por mí. Hermanos y hermanas, ustedes y yo estamos exactamente en el mismo barco. Y si hago un poco más es porque creo un poco más que ustedes. Creo en la Biblia literalmente. Y a ustedes les cuesta mucho creer que su viejo hombre fue crucificado con él, aunque esté escrito ahí. Sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Si hay un libro en el mundo en el que puedo confiar es este libro. ¿Crees en los periódicos que dicen que hay una guerra en Irán? ¿De verdad? ¿Y no le crees a la Biblia que dice que hubo una guerra en la que Satanás fue derrotado en la cruz? ¿Qué es más confiable? ¿Un noticiero o la Biblia? Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. La maldición fue quitada por Jesús en la cruz. El diablo fue derrotado en la cruz. Todos tus pecados han sido limpiados. Eres declarado justo. Queridos hermanos y hermanas, por favor, váyanse de este fin de semana siendo personas completamente diferentes a como llegaron. Determinen eso. Vayan a Jesús. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él los ama a todos ustedes tanto como me ama a mí o a cualquier otra persona. Dios no tiene un favorito especial. Yo no soy ningún favorito especial de Dios. Y si hay algunos favoritos especiales, son aquellos que dicen, Señor, creo en todo lo que dijiste. Ese es un favorito especial de Dios. Jesús se deleita en alguien que dice, Señor, creo en todo lo que dijiste. Puedes ir ante Dios y decirle, creo en todo lo que está escrito en la Biblia. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Que abramos nuestros corazones y digamos, Señor, creo y recibo. La vida cristiana es una vida de recibir. Cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, se refiere a ser salvos de nuestros pecados, salvo de nuestro viejo hombre, salvo del temor al diablo y salvo de la maldición. Ser salvos por gracia significa que Dios ha extendido su mano hacia ti. Y creo que Dios está extendiendo su mano en este momento hacia todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, créanlo. Y la fe es que extiendas tu mano y digas, gracias, Señor. Él ha extendido su brazo y ha ofrecido todas las bendiciones que tiene hoy. Y te está pidiendo que simplemente las tomes. Dios siempre da, el hombre siempre vende y el diablo siempre roba. El trabajo del hombre es siempre vender para ganar dinero. El trabajo del diablo es siempre robar de la gente y el trabajo de Dios es siempre dar gratuitamente. ¿Por qué la gente va al diablo? Vengan a Jesús. Él lo está dando todo por gracia. Su mano está extendida hacia cada uno de ustedes hoy. La fe significa extender la mano y decir, gracias Señor por perdonar mi pecado. Gracias Señor porque mi viejo hombre fue crucificado contigo. Gracias porque te hiciste maldición por mí. Gracias porque derrotaste al diablo por mí. Reclamo todas estas promesas. Por muchos años he sido engañado y privado de estas cosas, pero hoy has abierto mis ojos para ver mi herencia, la cual fue comprada para mí por tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y me has dado el Espíritu Santo para enseñarme esto, y me has dado tu palabra para asegurarme hoy que voy a creer, que voy a poner mis pies sobre esta promesa, y creo que se cumplirá en mi vida. ¿Pueden decir amén a eso? ¿De verdad? Díganlo lo suficientemente fuerte. Permite que el diablo lo escuche todos los días. Jesús es mi Salvador y Él pagó el precio por mí.
¿Por qué habría de recibir solo una cuarta parte de esa herencia? Una cuarta parte de esa herencia es el perdón de tus pecados. ¿Te conformas con eso? Tu Padre Celestial multimillonario ha escrito un testamento a tu nombre y todas estas bendiciones son tuyas. Vayan conmigo a Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 1. ¿Pueden creer lo que dice este versículo? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda. Esa es la palabra más importante ahí. T-O-D-A. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No son bendiciones terrenales de salud, riqueza, dinero, casas grandes, tierras y carros. No, 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 no. Todo eso es del Antiguo Testamento. Yo estoy en el Nuevo Pacto. Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque he resucitado con Cristo, aunque mi cuerpo esté aquí en la tierra. En mi espíritu he sido resucitado con Cristo en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual significa cada bendición del Espíritu Santo con la que Él me ha bendecido. Dice en el verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mi nombre ya estaba en la mente de Dios años antes de que creara el mundo. Él creó el mundo mucho después de haber conocido a Zach Punen y creó el mundo mucho después de haberte conocido a ti. Pon tu nombre ahí. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Muy a menudo le digo a algunos cristianos que viven derrotados. Sabes, hermano, la única diferencia entre tú y yo es que yo creo lo que está escrito aquí y tú no lo crees. Esa es la única diferencia y por eso yo recibo estas bendiciones y tú no las recibes porque no puedes dar el paso y creer. Di, Señor, de hoy en adelante quiero creer como el hermano Zach y quiero experimentar lo mismo que él ha experimentado en su vida. No te estoy diciendo mentiras. Él nos ha bendecido con toda bendición del Espíritu Santo en Cristo. Él nos ha bendecido porque nos escogió en Cristo antes de que el mundo fuera creado. Hoy has escuchado el Evangelio completo y el Espíritu Santo ha venido para cumplirlo en tu vida. No digas, soy débil o no tengo fe. No digas nada de eso. Si crees en todo lo que escuchaste hoy, tienes fe. No andes por ahí dejando que el diablo te diga que no tienes fe o que necesitas esto o aquello. Cree en la palabra de Dios y experimentarás cada promesa del Espíritu Santo. El bautismo, la plenitud del Espíritu Santo y ríos de agua viva fluyendo de ti. Tu vida va a ser diferente de ahora en adelante, mi hermano y hermana. Y cada uno de los que me escuchan, ¿creen que su vida será diferente a partir de hoy? Amén. Oremos. Padre Celestial, qué maravillosa salvación has comprado para nosotros en Cristo. Hemos sabido poco de ella porque nuestros ojos han estado cegados durante tantos años de las verdades escritas en tu palabra, las cuales el diablo nos impidió ver cegando nuestros ojos. Te damos gracias, Dios, porque hoy los ojos de muchos han sido abiertos y la vida nunca volverá a ser la misma para ellos ni para ninguno de nosotros. Gracias a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo, siempre. Gracias a Dios, quien siempre nos lleva en su triunfo en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Ningún poder en el cielo ni en el infierno puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús para nosotros. Gracias, Padre. Confesamos estas maravillosas promesas porque ahora no son solo palabras en la Biblia, sino que se han vuelto una realidad en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Oro por cada familia aquí representada, quizás por un solo integrante o tal vez por la cabeza del hogar. Oro para que tu bendición alcance a sus familias donde quiera que se encuentren en este momento.
en distintas partes del mundo, bendícelos donde quiera que estén. Aunque solo la cabeza de la familia esté aquí presente, permite que la bendición llegue a la familia. Oramos, Señor, para que envíes de regreso a estos queridos hermanos que se han tomado la molestia de venir aquí con mucho más de lo que esperaban recibir. Oramos para que los cielos se abran sobre ellos mientras regresan a sus hogares y que vuelvan siendo personas distintas a las que llegaron aquí. Hazlo, Señor. Permite que la bendición se extienda a través de ellos hacia otros en su localidad, formando pequeñas iglesias de 2 o 3 personas reunidas en el Espíritu Santo para ser liberadas del poder del pecado y de Satanás. Señor Jesús, tú estás aquí en este mismo momento. Estamos hablando contigo. Tú dijiste que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y queremos ser conscientes de tu presencia antes de irnos. Señor Jesús, Señor resucitado, que tu gloria descienda sobre nosotros. Señor Jesús resucitado, te amamos. Gracias, Señor Jesús. Vemos tus manos traspasadas por los clavos y tu costado herido, traspasado por nosotros. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias por hacerte maldición por nosotros. Gracias por derrotar a Satanás. Gracias, Señor, por llevar contigo a nuestro viejo hombre y entregarlo a la muerte. Gracias por derramar tu sangre. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones. Desearíamos poder quedarnos aquí una y otra vez. Te amamos tanto, Señor. Gracias por amarnos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que tú nos amaste. Libera a cada uno de los aquí presentes de los complejos, miedos, dudas y trampas que el enemigo ha puesto sobre ellos. Rompemos toda trampa y atadura en el nombre de Jesús. Te ordenamos, Satanás, quita tus manos de encima de cada persona aquí presente, sobre la que hayas puesto tus manos. Rompemos las ataduras de Satanás. Que cada persona que se encuentre atada aquí sea libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.